25 muertos hasta este momento, según el último reporte que ustedes tienen corroborado como Defensoría del Pueblo. ¿Es correcto? Sí. Vamos a dialogar con Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, señor Castillo? Buenos días. Buenos días. Bueno, el panorama caótico, la situación de enfrentamiento ha derivado ya en más de 20 personas, 22, según el registro que tenemos contabilizado hasta este momento. No sé si ustedes tienen de repente algún dato que actualizar sobre el particular para comenzar este diálogo. Bienvenido una vez más. Sí, primero lamentar la pérdida de vidas. La Defensoría expresa sus condolencias a los familiares de los deudos y obviamente viene también acercándose y supervisando la situación de los heridos a nivel nacional. Precisar que serían 17 los fallecidos directamente en hechos de violencia entre las manifestaciones, 5 o 6 ya personas fallecidas en situaciones indirectas a los hechos de violencia, ¿no? O sea, son 23. Y también señalar que hay reportes de miembros de las fuerzas del orden fallecidos, ¿no? Hecho también de lamentar y obviamente exigir ubicar a los responsables de tales execrables sucesos, ¿no? ¿Cuántos miembros del orden fallecidos tenemos? Hasta el momento, y según los últimos reportes que estamos terminando de verificar, 2. O sea, estos se suman a los fallecidos civiles. Sí, serían 25. Nueva información. Ajá. 25 muertos hasta este momento, según el último reporte que ustedes tienen corroborado como Defensoría del Pueblo. ¿Es correcto? Sí. Bueno, lamentable. Haciendo la distinción de las personas que no han fallecido directamente por los sucesos, sino por circunstancias relacionadas, ¿no? Sí, por supuesto, eso lo tenemos bastante claro, pero todo está pues obviamente vinculado, ¿no? Policías, civiles que han estado participando directamente en estos enfrentamientos y aquellos que lamentablemente no tenían nada que ver, pero que son víctimas circunstanciales. En este sentido, lo que la Defensoría sí ha verificado, y se insiste en este tema, es en el uso excesivo de la fuerza, sobre todo por parte de los miembros del Ejército. ¿Eso es correcto? Y la Defensoría lo que ha señalado con claridad es que en todas circunstancias donde ha habido pérdida de vidas, necesita justamente y se exigen, los términos de derechos humanos exigen una investigación profunda que determine justamente qué fue lo que ocurrió y se establezcan responsabilidades. Esto es bastante claro, la Defensoría lo ha señalado así cada vez que estos hechos han ocurrido, ¿no? Desde el momento en que en una operación de este tipo se pierden vidas, es que estamos hablando de una operación que ha fallado en su planeamiento y que exige se investigue a profundidad. No hay ninguna posibilidad de que esto pueda justificarse, porque hemos observado cómo muchos de estas personas, bueno, no sé si se les puede calificar ya a aquellos de gente que sale a protestar, de manifestantes. Muchos estaban elaborando aparatos explosivos, o sea, bombas Molotov, y disparando directamente o arrojándolos directamente contra los efectivos de la Policía Nacional. No los estoy justificando de ninguna manera en relación a la cantidad de fallecidos que, producto de las balas, ha resultado de esa manera, luego del accionar de la Policía Nacional. Pero eso es claro también, los videos así lo ponen. Lo han manifestado. Por supuesto, por eso señalamos que estos hechos deben esclarecerse. Es decir, todo uso de armas, y en particular las armas de fuego con muchas más razón, las que tienen capacidad letal, requieren un profundo esclarecimiento de todas las circunstancias donde ello ocurrió, ¿no? Esto es un mandato que parte de nuestra propia Constitución y de las obligaciones internacionales que tenemos como país. Se tiene que esclarecer, se tiene que investigar a profundidad. Esto es bastante claro. Y es lo que hay que señalar, porque la Defensoría también ha verificado que ha habido, y de hecho esto también se ha podido visualizar, acciones
que no son parte del ejercicio del derecho de la protesta, como atacar a las propias Fuerzas Armadas, a las propias fuerzas policiales, atacar propiedad pública y privada. Eso no es parte del derecho de la protesta. Quien lo hace no protesta, quien lo hace comete delito, ¿no? Así como el bloqueo de carreteras es un delito que lamentablemente muy poco se sanciona en el país, ¿no? Bloquear totalmente cualquier vía de comunicación de forma permanente es algo que excede también el derecho a la protesta. O sea, uno puede utilizar la vía para manifestar justamente y transitar y protestar, pero el bloqueo absoluto, no permitir que nadie pase por días o incluso por semanas, como ocurrió en el país, está absolutamente fuera del ámbito de protección del derecho a protestar, ¿no? Ahora, esta declaratoria... Porque ocasiona obviamente terribles circunstancias a los derechos humanos de otras personas, ¿no? Ahora, el hecho de que se haya declarado en emergencia, de que se establezca o se haya establecido el toque de queda en determinadas zonas donde ha habido mayor conflictividad, ¿podría ser utilizada como un argumento, cree usted, por parte de las fuerzas del orden? Hay que entender que los estados de emergencia son una medida que busca restablecer la circunstancia de paz, pero en ningún supuesto otorgan licencia para un uso indiscriminado de las armas de fuego o de medios de represión. Eso hay que dejarlo bastante claro. El estado de emergencia lo que busca es crear circunstancias donde se pueden tomar medidas que permitan restringir derechos, pero jamás se restringe el derecho a la vida o el derecho de libertad personal de manera que puedan detener, por ejemplo, de forma arbitraria. Y eso hay que tenerlo bastante claro. La Defensoría siempre lo ha hecho ver a las autoridades policiales y militares. Dentro de los estados de emergencia, las reglas que involucran el uso de la fuerza, incluida la fuerza potencialmente letal, siguen vigentes. Son las mismas que cuando no hay estado de emergencia. Eso no va a variar nunca, porque estamos hablando del derecho a la vida. Bien, ahora, entonces, dicho todo esto, para la Defensoría, ¿hay claros indicios de violación de los derechos humanos? Hay circunstancias que tienen que esclarecerse a profundidad, y esto lo hemos señalado porque hay pérdida de vidas, tanto de personas que han participado en la protesta y ahora también de miembros de la Policía Nacional. Entonces las circunstancias se esclarecen, las responsabilidades tienen que aparecer. Ya las responsabilidades políticas, penales. Ahora, sí. Diga. Sí, exacto. Hay responsabilidad política también, obviamente podría haberla, y obviamente responsabilidad penal por los sucesos, ¿no? No solo por las muertes, sino también por las lesiones. Luego de toda esta semana convulsa, no se han tomado, yo sé que ustedes no son un ente político, pero lamentablemente la situación ocurrida ayer en el Congreso de la República muy poco va a abonar a tratar de paliar la situación. No sé cómo lo observan ustedes desde la Defensoría. Justamente nosotros hemos exigido, la Defensoría ha sido clara en plantear la idea de que el Congreso debía tomar una pronta decisión sobre el adelanto de elecciones, circunstancia que no ha ocurrido. Y nosotros ayer, inmediatamente conocida que no se alcanzaron los votos en el Congreso para aprobar el adelanto de elecciones, muy lejos, hemos expresado nuestra posición porque la reconsideración sea justamente aceptada y esta vez alcancen los votos. La Defensoría considera, y lo ha expresado así con absoluta claridad, que el Congreso debe asumir una responsabilidad en este aspecto de manera urgente. Por lo menos para que se consigan los votos necesarios y se puede establecer un referéndum, ¿no? Es lo mínimo que se podría exigir. Las salidas políticas están en este momento en manos de los legisladores, y esto ha sido apuntado con claridad por la Defensoría, ¿no? Legisladores que siguen lamentablemente de espaldas a esta realidad, dura realidad que enfrenta el país. Los compromisos con la protección de derechos son de todas las autoridades, del Ejecutivo, pero también del Legislativo. Correcto, señor Percy Castillo. Solamente reiterar con lo que iniciamos la conversación. Tenemos hasta el momento entre fallecidos, civiles directamente involucrados en las protestas, los que han sido o que han resultado muertos
por hechos circunstanciales que están relacionados también a las protestas, y los efectivos policiales, 25 personas en total hasta el momento. ¿Es correcta esa cifra? Señor Castillo, ¿está allí todavía? Creo que se fue, ¿no? Parece que se perdió la comunicación. A ver si solamente recobramos para que nos reitere, para que nos confirme. Sí, señor Castillo, ¿Aló? sí, le preguntaba yo. ¿Me escucha? Sí, ahora de manera clara. Y la consulta era solamente para que usted reitere con lo que iniciamos la conversación. 25 personas fallecidas, ¿es correcto? Sí, con la separación de cifras que ya que usted apuntó, ¿no? Claro, claro que sí. 25 entonces, actualizamos ese dato. Muchas gracias por esta información lamentable, por cierto, señor Percy Castillo, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, dialogando con Exitosa.